Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, y la gloria, y el pacto, y la data de la ley, y el culto, y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham, son todos hijos, mas, en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta, como en este tiempo vendré, y tendrás Sara un hijo, y no solo esto, mas también Rebeca concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras sino por el que llama, permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Me dirás pues, ¿por qué, pues, se enoja? Porque, ¿quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra, y otro para vergüenza? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no sólo de los judíos, mas también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será, que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas, porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada, hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia, han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe, mas Israel que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, y piedra de caída, y aquel que creyere en ella, no será avergonzado. Comentario de Matthew Henry Romanos. Capítulo 9, versos 1 al 5. Estar a punto de discutir el rechazo de los judíos
y la vocación de los gentiles, y para demostrar que el conjunto está de acuerdo con el amor electivo soberana de Dios, el apóstol expresa con fuerza su afecto por su pueblo. Él apela solemnemente a Cristo, y su conciencia, iluminada y dirigida por el Espíritu Santo, dio testimonio de su sinceridad. Se presentaría a ser tratado como maldito para ser deshonrado, crucificado, y aunque sea por un momento estar en el horror y la angustia más profunda, si podía rescatar a su nación de la destrucción por venir sobre ellos por su incredulidad obstinada, para ser insensible a la condición eterna de nuestros semejantes, es contraria tanto al amor, lo exige la ley, y la misericordia del Evangelio. Ellos siempre habían profesado adoradores de Jehová. La ley y el pacto nacional que se encontraba parado sobre el mismo les pertenecían. La adoración en el templo era típico de la salvación por el Mesías y el medio de la comunión con Dios. Todas las promesas acerca de Cristo y su salvación se les dio a ellos. Él no solo es sobre todo, como mediador, pero Él es Dios bendito por los siglos. Versos 6 al 13. El rechazo de los judíos por la dispensación del Evangelio no se rompió la promesa de Dios a los patriarcas. Las promesas y amenazas se cumplirían. La gracia no se ejecuta en la sangre, ni son los beneficios de ahorro siempre que se encuentran con los privilegios de la Iglesia hacia el exterior. No solo algunos de la simiente de Abraham fueron elegidos, y otros no, pero Dios obrado en ella según el designio de su voluntad. Dios previó tanto Esaú y Jacob como nacido en el pecado, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si se deja a sí mismos, habrían permanecido en el pecado a través de la vida. Pero por razones de sabios y santos, no dado a conocer, se proponía cambiar el corazón de Jacob, y para salir de Esaú a su perversidad. Esta instancia de Esaú y Jacob arroja luz sobre la conducta divina a la raza caída del hombre. Toda la Escritura muestra la diferencia entre el cristiano profeso y el verdadero creyente. Privilegios externos son otorgados a muchos que no son los hijos de Dios. Hay, sin embargo, alienten un uso diligente de los medios de gracia que Dios ha señalado. Versos 14 al 24. Lo que lo hace Dios tiene que ser justo, en el que las personas felices y santas de Dios son diferentes de los demás. La gracia de Dios los hace distintos. En esta prevención, eficaz, gracia distintiva, que actúa como un benefactor, cuya gracia es la suya. Ninguno de ellos ha merecido. Para que los que se salvan, debe agradecer a Dios solo, y los que se pierden, debe culparse a sí mismos solamente. Romanos 13, verso 9. Dios está obligado no más lejos de lo que se ha complacido en obligarse por su propio pacto y la promesa, que es su voluntad revelada. Y esto es, que va a recibir y no echar fuera los que vienen a Cristo. Pero el dibujo de las almas, con el fin de que viene, es una anticipación de favor de distinción a los que quiere. ¿Por qué se enoja? Esto no es una objeción a realizar por la criatura contra su Creador, por el hombre en contra de Dios. La verdad, como es en Jesús, humilla al hombre como nada, como menos que nada, y avanza como soberano Señor de todo Dios. ¿Quién eres tú que el arte tan tonto, tan débil, tan incapaz de juzgar los consejos divinos? Llega a ser que nos sometamos a Él, no para responder en contra de Él. No se permitirá a los hombres, al Dios infinito, el mismo derecho soberano de gestionar los asuntos de la creación, como los ejercicios de Potter en la eliminación de la arcilla, cuando de la misma masa que hace un buque aún más honorable y otra a un uso más malo. Dios podía hacer nada mal, sin embargo lo que podría parecer a los hombres. Dios hará que parezca que Él aborrece el pecado. Además, formó vasos llenos de misericordia. La santificación es la preparación del alma para la gloria. Esta es la obra de Dios. Los pecadores se ajustan a sí mismos por el infierno, pero es Dios quien prepara a los santos para el cielo.
y todos los que Dios diseña para el cielo, más allá, que va bien para el cielo. Nos conocemos que estos vasos de misericordia son aquellos a quienes Dios ha llamado, y estos no los judíos solamente, sino de los gentiles. Seguramente no puede haber injusticia en cualquiera de estas dispensaciones divinas, ni en el ejercicio de Dios longanimidad, paciencia y tolerancia para con los pecadores, cada vez más la culpa, antes de que Él trae destrucción total sobre ellos. El fallo está en el pecador endurecido a sí mismo, como a todos los que aman y temen a Dios. Sin embargo, tales verdades aparecen más allá de su razón de comprender. Sin embargo, deben mantener silencio ante Él. Es solo el Señor que nos hizo difieran. Debemos adorar su misericordia perdonadora y nueva creación de la gracia, y procurad hacer firme nuestra vocación y elección. Versos 25 al 29. El rechazo de los judíos y la toma de los gentiles se fue predicho en el Antiguo Testamento. Se tiende mucho a la tala de una verdad, para observar cómo la Escritura se cumple en él. Es una maravilla del poder divino y de la misericordia de que hay cualquier salvado, porque incluso los que se quedan para ser una semilla, si Dios había tratado con ellos de acuerdo a sus pecados, había perecido con el resto. Esta gran verdad, esta Escritura nos enseña, incluso entre el gran número de cristianos profesantes, que es de temer que solo un remanente será salvo. Versos 30 al 33. Los gentiles, no conociendo su culpa y la miseria, por lo tanto no tenía cuidado para procurar un remedio. Sin embargo, ellos han alcanzado la justicia por la fe, no por ser prosélitos de la religión judía y someterse a la ley ceremonial, pero al abrazar a Cristo y creer en Él y presentar al Evangelio. Los judíos han hablado mucho de la justificación y la santificación, y parecía muy ambicioso para ser los preferidos de Dios. Ellos buscaron, pero no de la manera correcta, no en la forma humillante, no en la forma señalada, no por fe, no por abrazar a Cristo, en función de Cristo, y presentar al Evangelio. Se espera que la justificación mediante la observación de los preceptos y las ceremonias de la ley de Moisés. Los judíos incrédulos tenían una oferta justa de la justicia, la vida y la salvación. Ellos hicieron en los términos del Evangelio, que no les gustaban y no aceptarían. Hemos tratado de saber cómo ser justificados ante Dios, en busca de esa bendición, en la forma en que aquí se ha señalado, por la fe en Cristo, como el Señor nuestra justicia. Entonces, no seremos avergonzados en ese terrible día, cuando todos los refugios de mentiras serán barridas, de la ira divina inundará cada escondite, sino lo que Dios ha preparado en su propio Hijo. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.